Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Agradezco a mi hermano Eliseo darme el lugar. Nuestro hermano está transmitiendo desde Utah, desde esa parte de Estados Unidos. Y pues hermano, pues ha llegado el momento, ¿verdad? Tenemos nuestro cuaderno a la mano, amados hermanos, nuestra Biblia. Hoy, hermanos, 5 de junio del año 2021, sean tan amables, sentarse, pónganse cómodos. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no debemos de aprender el camino de la gente, hermanos? Porque nos va a apartar del objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es la vida eterna, reinar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no podemos imitar este tipo de costumbre, de situaciones, hermanos, de tradiciones, porque nos desviaría de ese camino hacia donde vamos. Nosotros buscamos la vida eterna, buscamos las cosas de nuestro Dios. Pues bien, vamos a ir viendo, hermano, vamos a poner unas diapositivas aquí que tenemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y como dice nuestro hermano, aquí, ¿verdad? Abajo. Muy bien. Entonces ya están aquí. Aquí están, miren mis amados hermanos, y para hacerlas grandes, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí está la fecha, hermano, ¿verdad? Aquí está la fecha, el cuaderno. El objetivo es, hermanos, que estamos en este trimestre se trata sobre la siembra, sobre la cosecha, ¿verdad? Sembrar la bendita palabra de nuestro Dios en todos y cada uno de nosotros, como lo vemos aquí, a la luz de la Escritura, a la luz de la misma palabra de nuestro Dios. No aprendamos el camino de la gente. Hermanos, pues quisiera preguntarle y quisiera que nos dijeran por medio de Zoom o por medio ¿cómo podría decir, hermanos? Por medio de Facebook, de YouTube también, si esta frase es bíblica, esta frase que hoy tenemos en esta lección. Recuerde que hemos tenido lecciones donde no siempre la frase que viene en el encabezado de una lección es tomado de la Biblia. A veces son frases que son tomadas de nosotros, pero hoy en especial, en este día, no aprendamos el camino de la gente. ¿Se ha tomado de la Biblia? ¿Usted qué opina? Y si se ha tomado, ¿en dónde está? ¿En dónde lo encontramos? A la luz de la misma palabra de nuestro Dios. Pues vamos a continuar en lo que nos mandan sus comentarios, hermanos. Pues esto es lo que pusimos durante la semana. Nosotros y nuestro hermano Daniel puso esta diapositiva enfocándola pues también como el penúltimo párrafo dice, ¿verdad? A esas tradiciones, esas fiestas del mundo, a lo que el mundo celebra, pero pues no es enfocado solamente a eso. Hay muchas cosas que ver a través de nuestra lección en esta mañana. Pues esta es la lección que toca en esta mañana y yo les preguntaba, hermanos, si la frase, el encabezado de la lección fue tomado de la escritura, fue tomado de la palabra de nuestro Dios, pues encontramos que sí, ¿verdad, mis amados hermanos? Sí, 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 sí se ha tomado de un texto que se encuentra, quiero leerle, hermanos, profeta Jeremías, capítulo, capítulo 10, dice así, mis amados hermanos, capítulo 10 del profeta Jeremías, que voy a dar lectura y que muchos de nosotros ya conocemos. Dice capítulo 10 de Jeremías, verso 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Entonces, sí es tomado, hermanos, de las Sagradas Escrituras, del profeta Jeremías. Aquí tenemos en singular, no aprendamos el camino de la gente. En el verso 2 habla en plural, ¿verdad, hermanos? Porque, ¿por qué en plural?
porque es diversidad de gentes, hermano. En realidad, lo que quiere decir nuestro encabezado de la lección, el título de la lección, hermano, no aprendamos el camino de los gentiles. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 3. El verso 3 que aquí dice a través de la palabra de nuestro Dios. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de mano de artífice con azuela. La primera parte, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Entonces, hermanos, se utiliza este plural que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y vemos a través de las escrituras que en realidad el título de nuestra lección lo que quiere decir, no aprendamos el camino de los gentiles. Dice nuestro Dios que no debemos de aprenderlo. Nos apartaría del objetivo, de ese objetivo que nos hemos trazado con la ayuda de nuestro Dios al llegar a la iglesia, hermano, como le decía el último canto que entonó nuestro hermano. Todo es momentáneo, efímero, hermano. Todo, solo lo eterno, lo que vale la pena son las cosas de nuestro Dios, basados en los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Quiero presentarles el objetivo, pero como les decía yo, a través de aquí, hermano, no aprendamos el camino de los gentiles, porque los pueblos lo que tienen son vanidad. Nos aparta de los mandamientos de nuestro Dios. Se le dijo al pueblo de Israel y se nos dice hoy en día también a cada uno de nosotros de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces dice aquí el objetivo, hermanos, el objetivo, alejarnos de las costumbres y tradiciones del mundo, ya que debemos de ser un pueblo santo a nuestro Dios. Y sí, es verdad, debemos de ser un pueblo apartado. Dios siempre se lo dijo a Israel en Éxodo capítulo 19, en Deuteronomio capítulo 4, porque qué gente grande hay que tenga los mandamientos y los estatutos tan grandes como es todo esto que nos ha dado nuestro Dios, porque a donde vayan dirán las gentes, mira qué pueblo sabio y entendido que tiene los estatutos y derecho que Dios les ha mandado. Entonces, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, no perdamos el objetivo, alejémonos de toda costumbre que luego se convierte en una tradición del mundo, ya que nuestro Dios nos ha dicho a través de las escrituras que debemos de ser un pueblo singular, un pueblo apartado, un pueblo que camina solo, hermanos, como lo vimos a muchos personajes dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, este es el objetivo, hermanos, no mirar ese tipo de situaciones porque nos apartará el camino de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice él, y yo aquí puse, bueno, lo vamos a tener en una diapositiva, ¿verdad? Pero aquí también, hermanos, ¿qué es una costumbre? Dice aquí, las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades, como sus danzas, sus fiestas, sus comidas, sus idiomas, sus artesanías. Y hay 3 puntos, quiere decir que sigue más. Con el tiempo, estas costumbres vienen a convertirse en tradiciones. Lo vamos a ver más adelante porque en una diapositiva que nos mandaron de la Ciudad de México viene un poquito más explicado. Pero esa es, hermanos, ese es lo que se refiere a las costumbres que luego se hacen tradiciones. Todas sus fiestas, su forma de comer, su forma de hablar, ¿verdad, hermano? Y todo lo que tiene parte de esa idiosincrasia en muchos pueblos, en muchos países, continentes, ¿verdad? Todo esa situación. Entonces, no aprendamos esas costumbres de los gentiles que ellos tienen, hermanos, porque para ellos, pues creen que eso es lo mejor. Bien, dice la lectura bíblica, hermanos, en el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 13 al verso 18. Voy a darle lectura, si ustedes me lo permiten, y después me van a ayudar mis hermanos de Vicente Guerrero, mis hermanos de nuestro hermano David, nuestro hermano Isaías, nuestra hermana María Elena, nuestra hermana Gaby, y luego nuestras hermanitas Aguilares para tener lectura de estos 7 párrafos que vamos a ver. Los invito a que
tengamos esta lectura de la palabra de nuestro Dios en un profeta menor. El último libro del Antiguo Testamento, hermanos, Malaquías capítulo 3, verso 13 al verso 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 3 de Malaquías, verso 13 al verso 18. Voy a leer, mis amados hermanos. Dice: vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces os tornaréis, dice aquí, hermanos, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, hermanos, esta lectura de la palabra de nuestro Dios que acabamos de leer y que ustedes vieron, hermano, y también leyeron allá en sus hogares, son interrogantes, preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dice aquí. Pues ¿de qué me aprovecha a mí servir a Dios que guarde su ley, ¿no? Que ande yo triste delante de Jehová. Sí, mira, el soberbio tiene esa bienaventuranza, quiere decir que es feliz, ¿sí? Todo aquel que no busca a Dios, que dice: yo para qué quiero a Dios, y tiene casas, autos, sus hijos, buenas escuelas, buenas ropas, hermanos, y todo ese, el impío es próspero en su camino. Es más, se pusieron contra Dios y no les pasa nada. Algunos se murieron y algunos se han muerto de vejez y nunca les pasó nada. Entonces, ¿de qué sirve? Yo me esfuerzo, yo busco, sirvo a Dios y mira cómo estoy. Y luego, hermanos, surge esa situación, ¿no? Como que se quiere envidiar al malo, pero eso al que hace mal, pero no se debe de hacer, porque nuestro Dios en esta lectura a través de la palabra, dice que él que todo lo sabe, él que es omnipresente, omnisciente, hermano, él escucha, él ve tanto al que hace bien como al que hace mal, hermano, sí. Efectivamente, dice nuestra hermana Fabiola, no es cierto, hermano, no es cierto que el que tenga riquezas, su felicidad esté basada y tenga ese cimiento. No, efectivamente no es así, porque Dios que todo lo ve, todo lo sabe, dice: mira, esperen, sí, yo escuché, está escrito en un libro de memorias, yo tengo una bendición para el que hace bien, pero para el que hace mal, yo tengo una maldición, yo tengo un castigo. Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Y ustedes el día de mañana van a ver la diferencia entre el justo y entre el malo. Ustedes van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, porque muchas veces hay ese interrogante, amados hermanos, de que dice, algunos hermanos, yo los he escuchado decir que es que yo mientras más y más le sirvo a Dios, más mal me va, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y a veces uno dice: pues sí, no sabemos qué pasa, hermano, es una prueba que Dios le está poniendo a usted. Pues sí, pero mientras más le sirvo, más, y esto pasó dentro del pueblo de Israel, hermano.
Por eso esta lectura a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? De tal manera que dice aquí, bueno, pues, por demás, de qué sirve que yo guarde su ley? ¿De qué sirve que yo haga la justicia? Si mira, aquel es malo, sabemos a qué se dedica, sabemos lo que hace y le va bien, pero hemos visto también su fin. Hemos visto, hermanos, algunos terminan en la cárcel, algunos mueren muy jóvenes y como decía mi hermana, no es, la riqueza no es un cimiento para una felicidad, ¿verdad, hermanos? Tampoco que la riqueza sea malo. Lo que estamos viendo, hermano, es que cuando te afanas, cuando el objetivo que tienes de buscar la vida eterna, te apartas de ello, entonces eh, te alejas y te vas a lo material. Nosotros, hermanos, a través de esta lectura, no debemos de envidiar al malo, no debemos de querer ser como ellos, no. En la palabra de Dios, en las escrituras, tenemos hombres que fueron ricos, pero que hicieron la voluntad de nuestro Dios. Ahí sí debemos de enfocarnos, en esos hombres que no por la riqueza se afanaban y dejaban las cosas de Dios, sino al contrario, ellos mientras más tenían, más humildes se ponían con nuestro Dios. El caso de Abraham, de Isaac, hermano, de tantos hombres que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, que vemos todo ese tipo de situaciones que a eso sí nosotros debemos de imitarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un lugar, porque ellos cuando venga el Señor se van a levantar y van a reinar con Él, amados hermanos. Entonces, el afanarse en buscar y perder el objetivo de las cosas de Dios, por eso el título, no aprendas el camino de los gentiles, porque ellos, sus cosas son vanas, son efímeras, ¿sí? Es un momentáneo, es un momento. Busquemos mejor lo eterno, lo que trasciende, lo que viene hacia adelante, de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Dios. Bien, pues voy a pasar, hermanos, al verso de memoria y si quieren decirlo en grupos, adelante, mis hermanos de Vicente Guerrero, mis hermanos de aquí que están en Mexicali con nuestro hermano David, mis hermanitas Aguilares, también lo pueden decir. Adelante, hermano, en grupo si gustan decirlo o como ustedes gusten, pero está el micrófono abierto para que ustedes nos den su verso de memoria. Adelante, hermano David. Sí, hermano, sí, vamos a decirlo todos juntos aquí en la casa del hermano Isaías. Vamos a decirlo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37, versículo 1. Amén. Pasa a vosotros. Pasa vos. Gracias. Ahora con nuestro hermano Isaías. Ah, no, perdón, ya lo dijeron. Nuestra hermana Rubí, si quiere decir su verso de memoria, adelante, hermana Rubí. Sí, hermano, ¿me escuchan? Sí. Ok. Vamos a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmos 37, versículo 1. Amén. Gracias. Pues bien, pues si alguien más quiere dar su verso, nos los hace saber. Sí, adelante, adelante, hermanitas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmos 37, 1. Amén. Amén. Gracias. Tomen sus lugares, sean tan amables, siéntense. Que Dios colme de bendiciones a todos mis hermanos por este presente que han dado ante la presencia de nuestro Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, hermano, no es lógico envidiar a los malos, quererlos imitar. No, imitemos, como decía yo hace un momento, imitemos a los buenos. De todas maneras, Abraham fue un hombre muy rico, ¿sí? Pero no se enajenó, no puso su mira en las cosas materiales. Él siempre ponía su mira ¿en quién? En la voluntad, en hacer la voluntad de nuestro Dios. En eso era rico doble, espiritualmente y materialmente. Pero nosotros no es lógico que hermanos que nos impacientemos, ¿verdad? A causa de todos aquellos que, pues hermanos, nos deslumbran. Mira qué casota,
qué mansión tienen esas personas, mira qué carro, últimos modelos, sus hijos en las mejores universidades y fuera del país, en el extranjero están estudiando. No te impacientes ni tengas envidia. Ya lo vimos ahí en Malaquías, que Dios va a llegar el momento en que Él va a hacer, ¿qué cosa, hermanos? Una gran diferencia, como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, nuevamente aquí, a través del rey David, amados hermanos, no dice, no, ni los quieras imitar, ni te impacientes a causa de ello. Dios tiene una bendición y Dios tiene una maldición, ¿verdad, hermanos? No envidies, ¿sí, hermanos? Por todos aquellos que hacen iniquidad de acuerdo a como lo vemos aquí y que solamente, pues su objetivo, su mira está en lo que es momentáneo, como lo vamos a ir viendo más adelante a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, hermano David, si nos ayuda, organícenos ahí, hermano. ¿Quién quiere leer el primer párrafo aquí? Ahí con usted, hermano David, para que le dé lectura a ese primer párrafo. Adelante, hermano. Sí, hermano, la hermana Marilena va a leer el primer párrafo. Sí, adelante. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros. Y bueno, el primer párrafo dice así: el Señor Jesús, en una de sus enseñanzas, nos habla de dos puertas, una ancha y espaciosa que lleva a perdición, y muchos van por ella, y otra angosta que indica el camino que lleva a la vida eterna. Y esto lo dice en el libro de Mateo, del capítulo 7, del verso 13 al 14. ¿Puedo opinar algo, hermano? Adelante, hermana. Bueno, pues aquí está bien claro, hermano, lo que nos está diciendo el primer párrafo, es muy sencillo de entender. Y entonces, y Jesucristo también lo expresó de una manera clara y sencilla. Hay nada más dos puertas. Claro que pues la gente cuando no sabe o no tiene el deseo de buscar a Dios, pues pues se puede perder fácilmente, porque pues la puerta que nos lleva a la perdición, o el camino ancho como se dice, pues es más fácil de encontrar porque está más amplio, ¿verdad? Entonces el hombre necesita buscar a Dios y necesita encontrar esa puerta que lleva a la vida eterna, pero solamente, hermano, con la ayuda de Dios se puede lograr, pero creo que también con el deseo de la persona que busque a Dios, hermano. Pero así, eso es muy sencillo, nada más hay dos puertas, o sea, una puerta que lleva a la salvación y otra a la perdición. Gracias, hermano, pasa a vosotros. Gracias, hermana María Elena. Gracias por su comentario. Pues, hermano, su servidor, mire, yo saqué los dioses de la antigüedad. Y aquí le presento aquí a Astarte, Astaró, Istar, que solamente iban cambiando de regiones, iba cambiando el nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. Baal, Moloch, hermanos, la diosa Diana en el tiempo de los griegos, en fin, el toro que se adoraba allá en Egipto. Esto es lo que imitó Israel. Esto es lo que ellos, hermanos, aprendieron este camino. ¿Y a qué lo llevó? Lo llevó a una destrucción, a que Dios los castigara, a que el pueblo imitaba, ¿verdad? E imitaba a las gentes, imitaba, hermanos, sus idolatrías. Esto es lo que yo busqué y encontré de todos estos dioses de la antigüedad. Pero también aquí, hermanos, y aquí está lo que yo les decía hace un momento, costumbre, lo que significa, generalmente significa manera o forma o estatuto, ¿sí? Y bueno, aquí está como en el caso de Génesis 31-35, que andaba conforme a la costumbre, le dijo Raquel a su padre cuando le quería buscar los ídolos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Las tradiciones, hermanos, las tradiciones, la clase de tradición entregadas por los padres o ancianos judíos, ya que constituyó la ley oral que muchos judíos consideraban de igual autoridad que la ley revelada por Moisés. Los fariseos tenían sus leyes. El mundo, hermanos, también ha hecho de muchas tradiciones que son transmitidas de generación en generación. Una costumbre se hace tradición y luego se pasa de generación en generación. Esto es lo que de acuerdo a lo que encontramos de lo que es la palabra costumbre o
tradición. Y entonces, pues yo también, hermanos, me enfoqué en el penúltimo párrafo, lo repito, y puse, bueno, no aprendamos el camino de los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Y en el día de hoy, hermanos, pues yo me enfoqué a buscar esto. Mire, ¿qué celebra? Su cumpleaños. Lo dice, hermano. Celebra el fin de año. Celebra las posadas. Celebra la idolatría. La Navidad. Y más reciente, lo del Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre. Esto no lo debemos de aprender. Esto no es bueno delante de nuestro Dios. Esto, aunque momentáneamente te da una alegría efímera, así, hermanos, y te sientes bien, contento, pero no te lleva a nada bueno. Al contrario, esto es lo que Dios no quiere que su pueblo haga, porque su pueblo es singular, su pueblo es único. Eso es lo que yo encontré, hermano, y lo quise poner y lo plasmo aquí para que lo veamos. Y ya como de acuerdo a lo que leyó en este primer párrafo a nuestra hermana y de acuerdo a la parábola que habla el maestro, hermano, en San Mateo capítulo 7, y de acuerdo a este verso dice que la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Esto es lo que ha pasado, como lo que estamos viviendo hoy en día, lo que ha pasado con esta epidemia, porque la gente, sus tradiciones, hermanos, sus fiestas, tienen más arraigo, sus costumbres, tienen más peso. No les importa aglomerarse cuando se dijo que no se debería de aglomerar. ¿Y qué pasó? Hermanos, la pandemia cobró muchas víctimas. Nosotros lo sabemos a través de los medios que hemos visto por esta causa, por esta situación. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que decía nuestra hermana María Elena. El camino ancho, como ya lo hemos leído, hermanos, ahí lo dice muy claro que ese te lleva a perdición. Es ancho, es amplio, no hay reglas, no hay restricciones. Ese ya, ahí está su objetivo, espacioso, hermano, y muchos son los que la hallan, pero ese te lleva a perdición. La puerta angosta es estrecha, pero es la puerta, pero falta el camino. ¿Y cómo es el camino? No pasa por la puerta angosta y ya el camino es ancho, no, también es angosto, y pocos son los que la hallan, pero ese es el que te lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que leyó nuestra hermana, ¿verdad? Hay dos, hermanos. Nosotros ya conocemos el fin de cada uno. El ancho, ¿a dónde lleva? En donde prevalece la tradición, prevalece lo material, prevalece el placer, el gozo, el momento que quiera tener uno, hermanos, pero ya sabemos dónde lleva. Y el angosto, si nos restringimos, si guardamos los mandamientos de Dios, si cumplimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, como Él nos los ordena, como Él nos los dice, de guardar sus mandamientos, también sabemos a dónde nos lleva. ¿Quién decide? No decide Dios por nosotros. ¿Quiénes son los que decidimos? Somos nosotros. Yo decido, hermanos, si estoy en la puerta ancha o si estoy en la puerta angosta. Pero la decisión la vamos a tomar cada uno de nosotros. Cada quien va a tomar decisiones. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de parábolas, a través de toda la Escritura, ellos nos muestran el camino. Nos dicen, mira, aquí está. Yo lo pongo delante de ti. Literalmente podríamos ver, hermano, una puerta ancha, grande, espaciosa, y podemos ver una puerta angosta, ¿verdad? ¿Quién va a elegir? La decisión es de nosotros. Nosotros vamos a elegir. Uno lleva a un lado y otro lleva a otro lado, de acuerdo a como vemos aquí, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Y esta lámina, esta diapositiva, pues aquí está, hermano, la aglomeración, aquí está el objetivo, y hemos visto lo que causó por causa de esta situación. Así que, amados hermanos, pues lo que vemos en este párrafo es lo que vimos
a través de esta parábola que hace nuestro Señor Jesucristo. Yo decía con este verso, y siempre lo he dicho, la puerta ancha, hermanos, es el cristianismo, donde entra todo mundo quiere ser cristiano. La puerta angosta, hermanos, es ser israelita, ¿sí? Aparte de que es angosto la puerta, angosto el camino, de difícil acceso, hermanos, y que aparte de que pocos son los que la hallan, hermanos, y otros ni siquiera la han hallado, tiene su grado de complicación, pero ese te lleva a la vida eterna, ¿sí? Entonces no se debe de apartar el objetivo. Si aprendemos el camino de los gentiles, sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de hablar, hermanos, lo que conlleva toda esa vanidad de los hombres de una alegría momentánea, nosotros las decisiones las tomamos cada uno de nosotros de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, si nos hace favor nuestra hermana Gaby de dar lectura al siguiente párrafo, y si gusta comentar, adelante, si no, no hay problema, hermano. Sí, adelante, hermano. Sí, hermano, ya está listo. Sí. Bueno, gracias, hermano. Y el 2 dice así, dice, el sendero cuya puerta es ancha y fácil de encontrar es el camino de aquellos que buscan tesoros en la tierra, donde hay corrupción y muchas cosas agradables a la vista, pero el fruto prohibido por el cual el ser humano cayó de la gracia de Dios. Y entonces tenemos Génesis 13, que lo voy a leer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y luego está Mateo 6 del 19 al 21, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y pues aquí en el párrafo nos están mencionando los hermanos, pues de que esa parte deseable en el mundo, la parte corruptible, es la que a veces nuestra mente desea, nuestro corazón. Y efectivamente hay personas que se enfocan pues en los beneficios materiales y, por ejemplo, confían en sus riquezas y piensan que con eso pues ya se solucionan muchas situaciones, pero vemos que pues puede tener una persona mucho conocimiento o puede tener mucha riqueza o desarrollar muchas habilidades, pero eso no va a lograr a tener la felicidad, ¿verdad? Eso solamente porque se están confiando pues en las cosas del mundo que se van a terminar. Entonces aquí en el Evangelio de Mateo nos está aconsejando, ¿verdad? Que nosotros no hagamos eso, sino que al contrario, busquemos la manera efectivamente de producir riqueza, pero con nuestras obras y pues a lo espiritual, ¿verdad? Donde no se va a corromper. Bueno, esa es mi participación. Pasa a vosotros. Gracias, hermana. Sí, en el Edén estaba la primer pareja. La pregunta es, ¿ya estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos? ¿O luego se puso para que cayera? ¿Cuántas veces Adán y Eva se pasearon por el huerto y no vieron el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Lo miraron? ¿Le tomaron importancia? Yo creo que no, ¿verdad? Pero ¿quién viene a hablarles, a susurrarle al oído a ambos? Porque ambos comieron, hermano, en diferentes tiempos, pero ambos lo hicieron, ¿sí? Viene el adversario y entonces les habla del fruto, les dice que van a tener esto, que van a tener aquello, que van a tener el otro, y entonces ella lo ve ahora en una forma distinta al fruto. Pero ¿cuántas veces no lo vio antes?
¿Cuántas veces no pasó por ahí con Adán o sola, hermanos? Pero ahí estaba el fruto. Pero el adversario viene, le habla bonito, hermano, la convence y ahora dice, y vio que era fruto como codiciable, ¿sí? Para conocer el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Como lo que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué desencadenó, hermanos? Dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que encontramos, hermanos. Dice el buscar el sendero cuya puerta es ancha y fácil de encontrar es el camino de aquellos que buscan lo material. Es decir, hermanos, creen que acumular, creen que tener eso, hermanos, eso no es eterno. En las redes, en muchas situaciones encontramos pensamientos, deja todo porque a donde vas, esto no te va a servir, ¿sí? Entonces, que dice, hay un lugar, hermanos, aquí todo se corrompe, o sea, se deteriora, ¿sí? Cosas que son agradables a la vista, como en el caso de Eva, de Adán, cuando comieron el fruto, ¿sí? Entonces, se cae de la gracia de nuestro Dios, hermanos. No es de que es malo tener, no. Está el ejemplo de Abraham y de David, de Salomón, tantos hombres, hermanos, que tuvieron riquezas grandes, pero no se apartaron de los mandamientos de Dios. El problema es cuando se afana, cuando pierden el objetivo de seguir ese camino que Dios ha trazado desde un principio y lo aparta por ver lo momentáneo, por ver lo del momento, dice aquí a través de la escritura, y entonces se aparta uno de los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, que se cae de la gracia de nuestro Dios. Y no, nosotros no. El objetivo de nuestra lección, hermanos, alejarnos de todo lo que nos aparta de buscar la vida eterna, lo eterno, de buscar reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es malo tener, pero el caso es cuando, como vamos a ver en un verso más adelante, se le da el primer lugar a lo material y luego a las cosas de Dios, se aparta uno de los mandamientos de nuestro Dios y entonces, hermanos, se pierde ese objetivo que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos el tercer párrafo. Hermana Rubí, sí me hace favor de leer el tercer párrafo y si gusta comentar, adelante, y si no, comentamos nosotros, hermana. Sí, si nos ayuda con el tercer párrafo, hermana Rubí. Sí, hermana, el tercero, ¿verdad? Dice, el hombre común, alejado de la verdad, actúa atendiendo solo a sus necesidades físicas y placeres que el mundo le muestra como una forma de alcanzar la felicidad. Así, vemos a la humanidad entregada a la ambición, la vanidad y las malas obras, consiguiendo una alegría efímera. Lo que yo puedo entender, hermano, es de que dice el hombre común, ¿no? Se refiere a las personas que usualmente no conocen de la verdadera doctrina y pues a veces prefieren ir por ejemplo, bueno, yo puedo poner el ejemplo de que van a trabajar los sábados porque les van a pagar doble, ¿no? Y sí, tienen una felicidad efímera porque van a tener más dinero. También puede ser pero pues eso se va a acabar. Debemos de priorizar las cosas de Dios siempre. Y también dice que pueden pensar que es mejor lo material, que dicen bueno, yo he escuchado de personas que no conocen de Dios, que dicen, pues hay que disfrutar la vida, hay que tener todo lo que tenemos, hay que construir nuestro legado y se enfocan en eso, que eso es la felicidad que le van a dejar. Pues en parte sí está bien que se superen económicamente, que tengan todo lo material, que consigan ir a viajar a donde quieran, pero pues no olvidarse de Dios, o sea, de siempre priorizar las cosas de Dios y ponerlas en obra. Y es lo poco que puedo entender, hermano. Sí, gracias, hermana Rubí, gracias por su participación. Efectivamente, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que busca al no querer someterse a la voluntad de nuestro Dios, al no guardar sus mandamientos?
sus necesidades físicas. Diríamos, ¿es malo ir al gym? Entonces ya no puedo tener condición física. No, no es malo. Lo malo es, hermanos, cuando dejas de hacer la voluntad de nuestro Dios y solo te enfocas a eso, ¿sí? Cuando ya dices, no, es que no tengo tiempo para las cosas de Dios porque tengo que ir a mi entrenamiento, tengo que ir al gym. Placeres. ¿Cuáles serían esos placeres, hermanos? ¿El sexo es placer? ¿Da placer el sexo? Sí. Pero el desordenado, ese está en contra de la voluntad de nuestro Dios. El ordenado, el que tiene regla, el que está mandado por nuestro Dios, ese no, hermanos. ¿Sí? Porque está de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. No como lo muestra el mundo, ¿sí? De cómo quiere alcanzar la felicidad sin reglas, hermanos, sin guardar los mandamientos de nuestro Dios, darle de lo que dijo nuestra hermana, es que solo hay una vida, ¿sí? Efectivamente, dice nuestra hermana Edith, hermano, las fiestas, las borracheras, las drogas, los sexos, las orgías, todo eso, hermanos, él quiere, es que la vida se va a acabar, no hay otra vida, ahí nada más nos quedamos y entonces así la humanidad, los gentiles entregados a la ambición, a la vanidad, a las malas obras, consigo, pero ¿cuánto dura ese placer? Efímero. Posiblemente su sinónimo sea momentáneo. ¿Cuánto dura? Siempre nos contaba a nosotros una hermana mayor que ya murió, hermanos, una hermana muy estimada, nuestra hermana, ay, ¿cómo se me olvidó? Nuestra hermana, Cabrera, nuestra hermana Cabrera, Marta Cabrera. Ella a nosotros nos juntaba, hermano, ya estábamos pasando de la adolescencia, ¿sí? Y nos decía, si ustedes se meten con una mujer, ¿cuánto dura lo que están haciendo? Son segundos, son momentitos nada más, pero echan a perder su vida. Y ahora que ya uno es adulto, que ya uno es grande, ¿cuánta razón tenía esos consejos que nuestra hermana nos daba a nosotros? Por algo efímero, algo momentáneo, un poquito de placer, nada más. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar una aventura? ¿Cuánto dura eso? Es nada comparado con reinar toda una eternidad, con estar en toda la vida eterna. Por eso dice aquí, hermanos, Proverbios, voy a leer Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derecho, pero su fin son caminos de muerte. En su opinión al hombre, en busca de placer, en lo físico, en lo material, dice, no, yo estoy en lo correcto, estoy haciendo lo que se debe de hacer. Ahorita es dinero, ahorita es trabajo, ahorita no es tiempo para buscar las cosas de nuestro Dios. Ya lo hemos leído en lecciones anteriores, ¿verdad? Que procuraría hacerlo mañana. Ahora, no debemos de aprender ese tipo de conductas, son conductas que tienen los gentiles, que le dan prioridad a todo ese tipo de situaciones. Pero dice aquí, no aprendas el camino de la gente, porque hay quienes, según su opinión, creen que su camino es recto, que están en lo correcto, pero al final su camino es ¿de qué? De muerte. ¿Sí? Alguien podría estar, bueno, y el que está en camino de muerte ya no puede, ¿cómo se puede decir más? No puede, reflexionar, no puede salirse de ese camino. Claro que sí, hermano, puede salirse, puede ver y decir, no, yo pensaba que esto era lo correcto. Yo pensaba que trabajar todos los días, no guardar ningún día, comer lo que yo quisiera, darle gusto a mi paladar, a comer lo que yo quiera, eso era bueno. Pero ahora me estoy dando cuenta que no era un camino recto, no era un camino correcto, es un camino malo. ¿Puede rectificar, hermanas? ¿Puede rectificar, hermano? Claro que puede rectificar, ¿sí, hermano? Entonces, ¿qué dice nuestra hermana Edith Montiel con los años de experiencia, ya una hermana que ha vivido y que tiene experiencia? Dice, hermano, todo eso es ficticio. ¿Cuánto puede durar? Pues, efectivamente, en unas horas,
mediodía, un día, pero todo es efímero, momentáneo, pasajero. Pero la vida eterna, efectivamente, lo que estamos diciendo, esa es para siempre, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. No aprendáis el camino de los gentiles. Yo aquí puse, hermanos, lo de Halloween. Muchos caen en esa tentación y no debe de ser, no debemos de imitar eso. Otro, hermanos, la iglesia israelita, pero hay iglesias que se han salido de la israelita y le dicen a los israelitas, es la misma iglesia, pero hermanos, resulta que esas iglesias que se salieron de la israelita tienen ya costumbres, dogmas católicos, creen en una Trinidad. Hermano, no, solo hay una verdadera. Pero es que saludamos de paz a voz, saludamos las 3 fiestas. No, hermano, porque ya tienen dogmas católicos, hermano. Creen en una Trinidad, creen que Cristo es Dios y por lo tanto no puedes hacer eso. No, tú piensas que irte a cualquier iglesia fuera de la israelita es un camino recto y que está bien, pero aquí dice que es un camino de ¿qué? De muerte, como de acuerdo aquí, como lo menciona aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice, sigo leyendo, hermano, y alguien que me ayude a leer Gálatas 5, 19 al 23, y yo voy a leer Proverbios 23, 30 y 31, dice así, Proverbios capítulo 23, verso 30 y verso 31, aquí dice a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Voy a seguir leyendo. Éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como basilisco dará dolor. Tus ojos mirarán las extrañas, y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio de la mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió. Azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar. ¿De qué habla? De los vicios. ¿De qué habla? Del vino. ¿Qué hace, como dice nuestra hermana, las borracheras? Faltarle el respeto a su prójimo, faltarle el respeto a la mujer casada que está ahí con su esposo en una fiesta, hablar palabras, hermanos, pelearte, herirte, la famosa cruda, curártela, hermano, y aún así tornaré ¿qué? A buscarlo, dice. Pero eso es momentáneo, eso es un ratito y te deja secuelas. ¿Qué es lo que te deja? Lo que dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21, hermano? De todo esto tiene uno que apartarse de acuerdo a como, sí, alguien que lo tenga adelante. ¿Cómo dice? Yo lo tengo. Sí, hermano, Sí, adelante. gracias, hermano. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué dice aquí? Pablo lo dice muy claro. No todo el que haga este tipo de situaciones y que se encuentre en ella y que le dé prioridad a esto y no se someta a la voluntad de nuestro Dios, hermanos, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay camino que al hombre le parece. Dicen los hombres, qué listo soy. Yo tengo 2 mujeres. O dice la mujer, qué lista soy. Nadie me ve, nadie me descubre. Yo tengo 2 hombres.
o quien vive en fornicación. Todo esto, hermano, envidias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermano. No heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Entonces no debe uno de pensar que estos son caminos buenos, hermano, porque el que hace en su opinión, pero ¿a quién le hago mal? Yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Yo así vivo bien, yo estoy bien, así de esa manera. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin son caminos de muerte, de acuerdo a como dice aquí la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que no se debe de hacer esto, hermano. Se debe de buscar. Todo esto es efímero, es momentáneo, es un ratito de placer, hermano, pero que te aparta del objetivo de la vida eterna. No aprendamos esto de la gente, no aprendamos lo que el mundo está haciendo, hermano, lo que los gentiles, los pueblos están haciendo, que no llegue a la iglesia de Dios y que nos conformemos y que digamos, pues yo vivo en amor libre, en fornicación, está bien, así estoy bien, ¿para qué me caso? No, eso no debe de haber en nuestros jóvenes, no debe de haber dentro de nuestra iglesia, hermano, porque eso dice muy claro la palabra de nuestro Dios. Y claro, si alguno llegó a vivir en eso, pues dice aquí ustedes lo han leído, primer carta a los Corintios, capítulo, dice aquí capítulo 6. Lo mismo, es el mismo apóstol Pablo que habla aquí, y su pensamiento a través del Espíritu Santo es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice aquí capítulo 6 de primer carta a los Corintios, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. No podemos aprender lo que hace la gente, ni imitarlo, ni siquiera tener envidia, hermano. Tengamos la envidia a aquel que hacía la voluntad de nuestro Dios, aquel que murió haciendo las cosas de nuestro Dios. Pero todos aquellos, hermanos, que no hicieron la voluntad de nuestro Dios, eso ni siquiera debemos de imitarlo, ni siquiera debemos decir queremos ser como ellos. Porque aquí otra vez Pablo dice, no heredarán el reino de Dios, ¿no? Aunque al hombre, pero ¿qué de malo tiene que yo tome mi casa? ¿Qué de malo tiene que yo haga esto, que yo haga aquello, que yo haga el otro? Y si alguno lo hizo y rectificó a tiempo, Dios lo ve, es bueno delante de nuestro Dios. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si alguien lo hizo y reflexionó, hermano, y entendió en su camino y dijo, no, esto no es bueno. Esto, en lugar de acercarme a Dios, me aleja de Dios. Además, ya lo vi que esto es vanidad. Esto es vanidad de vanidades. Esto en un momentito lo tienes y en otro momento ya no lo tienes. Entonces, no, mejor, qué bueno que ratificó su camino, qué bueno que buscó y hizo mejor que las cosas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, este cuerpo se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Eso es lo que debemos de buscar. Dice Colosenses, buscar las cosas de arriba, a amortiguar los miembros de vuestro cuerpo. Mejor hagamos la voluntad de nuestro Dios. Deleitémonos, tomémosle placer en los mandamientos de nuestro Dios. Digamos, como dijo David, más vale un día dentro de tus atrios, que dice, hermanos, que 1000
fuera de ellos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, una de nuestras hermanitas Aguilar, que le dé lectura al párrafo número 4. ¿Cómo dice el párrafo número 4? Adelante. En ocasiones vemos una prosperidad envidiable en quienes se encuentran alejados del Señor, que al compararla con nuestro modo de vida nos hace pensar que el impío tiene mayores bendiciones que el siervo de Dios. Sin embargo, esto no debe ser motivo para desanimarnos. Recordemos que Dios conoce nuestras necesidades, las cuales cubrirá a su tiempo. Salmos 37, 1, 2, Segunda de Corintios 7, 1 y Proverbios 15, 3. Amén. Gracias, hermanita Daniela. Entonces, mis amados hermanos, que nos vuelve a rectificar este párrafo, ¿verdad, hermanos? Ver la prosperidad envidiable en la que se encuentra todo aquel que está alejado de Dios. Por eso el pueblo de Israel que dijo, hermanos, que dijo, de embalde servir a Dios, de embalde que yo ande triste. Y dice que como el Señor todo lo sabe, Él lo vio, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué dice aquí? No nos comparemos con ellos, no querramos imitarlos, hermanos, personajes ficticios que salen en las series, luego nosotros, de tanto verla, diciendo, ya quiero ser como ese personaje. No, aunque puede ser tomado de la vida real, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice aquí, hermanos? No puede, el impío, si lo llega a tener y lo tiene, hermano, será momentáneo, pero tiene un pago, porque ya Dios lo estipuló, ya Dios lo dijo. Pero el que busque y el que hace las cosas de nuestro Dios, dice que va a tener bendición, hermano, en esta vida y en la venidera. No nos desanimemos, no querramos nosotros decir, pero mira, aquel mientras más mal se porta, más bien le va. Dios ya tiene estipulado lo que Él va a hacer. Nuestro Dios, ¿qué dice la Escritura? Él conoce todo. Él sabe de lo que adolecemos, sabe de todas las necesidades, todo lo que tengamos, que a su tiempo dice que el Señor, Él nos los va a dar, hermano. De acuerdo a como lo que vemos aquí, el verso de memoria, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso es lo que encontramos dentro de la Escritura. Y dice segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, dice aquí el capítulo 7 y versículo 1, como me lo menciona aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de nuestro Dios. Está en el Nuevo Testamento este verso. Pero ¿de qué nos habla este verso? Pablo nos dice, hermanos, en otras palabras, parafraseando, que las leyes de nuestro Dios siempre han estado vigentes. Donde él habla, limpiémonos de toda inmundicia de carne. ¿De cuál? Hermanos, envidias, fornicaciones, molicie, en fin, todo lo que acabamos de leer, celos, contiendas, eso hay que limpiarse de toda esa inmundicia de la carne y de espíritu, de nuestra mente, de lo que hay en nuestra mente, hermanos. Perfeccionando la santificación, apartémonos en el temor de nuestro Dios. Y cuando dice que en el temor de nuestro Dios, se está refiriendo a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí, hermanos? Job 21:7 aquí dice, hermanos, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Dicen pues a Dios, ellos mismos, apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. Todavía Dios los bendice y todavía desechan a Dios, ¿sí? Pero aquí dicen, no tengas envidia de ellos, ¿sí? No te compares con ellos, no quieras hacer lo que ellos hacen, porque lo que en su opinión ellos piensan que es camino bueno, ese camino dice aquí que es camino ¿de qué?
de muerte, de acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios. Así que limpiémonos, hermano. Es una orden de parte de nuestro Dios, ¿sí? Todo eso que es contrario, hermanos. La ley de la alimentación, aquel con lo que hemos platicado, con lo que nosotros quizá lo llegamos a hacer. Las comidas, la ley de la alimentación, las carnes inmundas, los camarones, ¿cómo dejar todo aquello? Se puede. Apartemos de todo ello. Hay una ley de la alimentación que es los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice aquí otro verso, hermano, muy interesante estos versos que hoy es importante leer. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Qué mira a nuestro Dios? Mirando a los malos y a los buenos. Él está mirando. Todo está siendo anotado en un libro de la vida. Y el que no está anotado en el libro, hermano, dice que va a ser arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda, porque nuestro Dios es omnisciente. Entonces, a lo que a nuestro parecer pensamos, es que Dios no hace diferencia. Sí la hace. Está escrito en la palabra de nuestro Dios. Lo hemos visto con hombres santos del ayer que solamente están esperando levantarse. ¿Para qué, amados hermanos? Para reinar 1000 años y luego una eternidad para siempre. ¿Alguien más que guste leer el siguiente párrafo? El siguiente párrafo, hermano. ¿Algún hermano, por ahí, hermano David? Sí, hermano Isaías. Sí, adelante, hermano Isaías. Dice, hasta vosotros vestido, alimento y sustento son las necesidades de todos. Deseamos satisfacer mismas que nuestro Padre Celestial atiende y cubre conforme a su misericordia. Cuando olvidamos que estas son bendiciones y anhelamos la forma de vivir de la gente, alejamos de nosotros su bondad divina. Dice, adicionalmente, las festividades mundanas, llenas de colorido, bullicio, se presentan como una tentación difícil de soportar. Sin embargo, analizando detenidamente, nos damos cuenta de que las faltas que se cometen en estos eventos nos alejan de la presencia del Omnipotente. Pues, bueno, a lo que entiendo, ciertamente, pues, nos pasa a veces como lo que le pasaba a Samuel cuando Dios lo manda a que ungiera a David. Samuel ve a un hombre y dice, este es. Dios le dice, no, porque el hombre ve lo que está delante de él, pero Dios ve el corazón. Y a nosotros pasa mucho que cuando vemos el colorido, la algarabía y todo eso, pues es parte del sentir de la carne. Entonces se alegra la carne, pero ahora ya con el conocimiento de Dios podemos detener ese tipo de sentimientos, ya no prestar atención, alejarnos de todo ello, porque ciertamente pues mucha la juventud pues, se va en eso, ¿no? En que pues todo el algarabía, el colorido, las cosas que hacen, se va mucho a lo que ve, y ese es el detalle pues de lo que a veces el joven, como dice, esta parte pues es una prueba, y él pues cae en ella, no se deja llevar por lo que no debe. Es ahí donde entra pues la palabra de Dios para que ellos se fortalezcan y vean que todo eso es pasajero, no es un momento nada más. La vida, dice la palabra, esto es como un vapor, ciertamente desaparece en un momento, ¿no? Como la flor, y ese momento que así se representa para Dios, pues si no pasa el tiempo, pues se representa así, que ese tiempo lo echamos a perder en la vanagloria del sentir de la carne. Un poquito nada más, gracias, hermano. Gracias, hermano Isaías, por su participación. Entonces, hermanos, todas las necesidades básicas, Dios las sabe, ¿sí? Entonces, Él cubre todas esas necesidades que se tenga los hijos de Dios. Él es misericordioso, pero si nos apartamos, si uno
hermano, echa en tierra todas estas bendiciones. Y quiere uno vivir, anhelar vivir como vive los gentiles, como vive el mundo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Las bendiciones de nuestro Dios se apartan, dice aquí a través de la Escritura. Voy a leer, hermanos, Mateo capítulo 6, verso 25. Dice aquí, por tanto, os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos mejores que ella? Mas, ¿quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, y cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y seguimos leyendo, hermanos, como dice aquí a través de la Escritura, ¿sí? Dios nos sustenta en medio de esta pandemia que ha pasado, hermanos. Lo hemos visto. Nosotros testificamos y hemos visto la misericordia de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, no podemos imitar a lo que hace los gentiles, ni aprender eso, hermanos, porque entonces, ¿dónde quedaría la bendición de nuestro Padre Celestial? Ni estar soñando, ni quiero ser como, ni las hermanas, quiero ser como ella, ni los hermanos, quiero ser como ellos, ni los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes, vivir como esa gente, hermanos, ¿sí? Entonces, no alejemos la bendición de parte de nuestro Dios, por lo que dice el verso 33, más buscad primeramente, dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Es decir, hermanos, todas nuestras necesidades básicas que tenemos, ¿quién nos las da? Nos las da nuestro Dios a través de su bendición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que primero busquemos. Cuando dice primero, es porque a veces alguien pone en primer lugar lo material, los placeres, lo efímero, lo momentáneo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que busquemos, que tengamos en primer lugar, ¿qué cosa? Las cosas de nuestro Dios, las cosas de nuestro Padre Celestial, primero. Y que todo lo demás, dice aquí que vendrá por añadidura a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Hermano Eliseo, ¿nos ayuda con el siguiente párrafo, hermanos? Párrafo número 6. Sí, hermano. Adelante, hermano. Dele lectura, por favor. Dice el número 6. Adicionalmente, las festividades mundanas llenas de colirio y bullicio se presentan como una tentación difícil de soportar. Sin embargo, analizando detenidamente, nos damos cuenta de que las faltas que se cometen en estos eventos nos alejan de la presencia del Omnipotente. Bueno, hermanos, pues ya como estamos estudiando, que pues hay muchas costumbres mundanas, ¿no? Y pues tenemos que entender que pues eso solamente nos va a llevar a la perdición si empezamos a tener esas costumbres en nosotros, en nuestras vidas. Y pues la verdad, como dice ya el párrafo, pues está bien explicado que ya cuando de verdad analizamos todo esto, que lo que están haciendo el mundo, pues simplemente pues es una manera de alejarse pues de nuestro Dios. Y pues por eso tenemos que nosotros pues tener cuidado con esas costumbres de que no lo vayamos a tener en nuestras vidas, porque si no pues vamos a hacer lo mismo también y queremos también ya alejarnos de nuestro Dios haciendo esas costumbres. Es lo que yo le entiendo este pequeño párrafo, hermano. Gracias, hermano Eliseo. Hermanos, ¿es llamativa la Navidad?
Es llamativo. El arbolito de Navidad, las luces, la gente sonríe, la gente se anda abrazando, la cena de medianoche, y donde muchas veces como pueblo nos vamos de vacaciones, la familia, la mayoría celebra todo eso y dice, ven, no vamos a hacer puerco, vamos a hacer pavo y ven y estate con nosotros. ¿Y cuántos hermanos no se dejan sucumbir por todo ese tipo de situación? El fin de año, las posadas, lo que pusimos ahí, hermanos, los cumpleaños, ¿verdad? Costumbres que traíamos, que algunos la llegamos a hacer, porque no éramos de la iglesia, no éramos del pueblo. Pero ahora que somos del pueblo nos damos cuenta que no debemos de andar en ese camino de los gentiles, en sus costumbres, en sus tradiciones, y debemos de apartarnos de ellos, hermano. ¿Sí? Entonces, dice aquí, es una tentación para nuestros niños, hermanos, para los adolescentes, para nuestros jóvenes, el ver todo lo que hacen, toda la moda, todo eso, esos festivales, no es cualquier cosa, lo hacen muy llamativo, ¿sí? Un niño le dijeron, ¿qué es pecado? Era un niño como de 4 años, yo lo oí, y dice, es que pecar es muy rico. O sea, en su infancia él lo dijo, y cuánta razón, aunque lo haya dicho así, como que se le salió la palabra, pero hermanos, ¿cuántos no lo entienden así? De que vemos así a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, todos estos eventos, hermano, ¿en qué desencadena? ¿Qué hay en las páginas amarillistas, los periódicos que se encargan de recabar y poner en la noticia lo fatal que fue un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, lo fatal que son las fiestas de las posadas, en los mismos cumpleaños, los pleitos, los muertos que hay, hermano, las comidas, ¿sí? El buscar todo ello es una tentación, pero no lo debemos de hacer. Cuidado, hermano, con las borracheras. No, yo siempre le platico a los jóvenes, debajo de los puentes de las ciudades grandes hay personas que dicen o que piensan que nunca desearon haber comenzado con una probadita de vino o haber fumado el primer cigarro. Están debajo del puente lamentándose. Así que nada de alcohol, hermano. No que una copita nada más, que es bueno para el cuerpo, que es bueno para la salud. No es cierto, hermanos. No aprendamos el camino de las gentes. Cuidado con sus fiestas. Miren lo que dice esta lámina. Todo lo que conlleva, todo esto, hermanos, ¿sí? No hay que justificarse. Hay que tener carácter para dejar esas costumbres. ¿Sí, hermanos? Ese es un libertinaje de la carne, como dice aquí. Tenemos de tener una vida renovada. No imitemos a los hombres que no conocen a Dios. No lo hagamos, por favor, hermano. Imitemos a los hombres de la Biblia, aquellos grandes predicadores, aquellos hombres que caminaron, hermanos, tantos lugares tan distantes llevando la palabra. Hagámonos de un récord, pero en hacer la voluntad de nuestro Dios, no imitando a todo este tipo de situaciones que lo dice el título, que ahora sí fue tomado en un texto de la Biblia de Jeremías capítulo 10 versículo 2. No aprendáis el camino de los gentiles, no lo aprendamos, porque eso nos apartará de la misericordia y la bendición de nuestro Dios. Ya se ha comentado, será un momentito, pero nada más eso. Y echarlo a perder por vivir toda una eternidad, que son 50, que son 60, 80 años. Mira, y se murió y bailó hasta que se murió, así lo dicen. Comió de todo, nunca se enfermó, sí, pero ¿qué es 70, 80 años, hermano? Cuando dicen lo bailado, nadie se lo quita.
a vivir toda una eternidad. ¿Qué es? Nada. Por eso aquí, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, no, hermanos, forjemos el carácter para que no tengamos este tipo de situaciones a la luz de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el último párrafo. Por ahí, hermano David, ¿alguien lo quiere leer, hermano? Lo veo por ahí que como que va a poner a alguien a leer, o usted, hermano David. Pues yo lo leo, hermano. Sí, el último párrafo, ya para terminar, hermano. Sí, dice así: si nosotros, que ya hemos sido redimidos por el Maestro Jesús, somos vacilantes en nuestra fe e incurrimos en amar una vida de apariencias, de caminos que llevan a perdición, no podremos alcanzar las bendiciones que Dios promete al que permanece fiel hasta el fin. Eclesiastés 10:1, Lucas 9:62, 1 Juan 2:15 y 17. Entonces, pues sí, hermanos, creo que tomar la decisión de consagrarnos para Dios es lo mejor que hemos hecho, pero sí tenemos que olvidarnos de ese mundo, hacerlo a un lado, hacer presente que lo que estamos viviendo hoy es muy diferente a lo que nos ofrece el mundo, que las cosas de Dios son espirituales, que así quiere Él que nos consagremos, pero si todavía volteamos hacia ese mundo, todavía queremos arrancar de Él una probadita, aunque sea para acordarme cuando era joven, no estamos aptos para lo que nuestro Dios quiere. Entonces, ese pacto que hicimos al bajar de las aguas fue quitado todo eso malo. Y por eso no debemos de revivirlo otra vez en nuestra carne, porque un poquito de levadura, dice Pablo en Gálatas, leuda toda la masa. Y siendo leudada, pues ya, el efecto, mis hermanos, es muy grave. Entonces, pues hay que aceptar el camino, hay que amarlo, no hay que dejarlo, y sigamos mirando hacia adelante, no volteando hacia atrás. Gracias, hermano. Sí, hermano, gracias. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice Eclesiastés 10:1? Las moscas muertas hacen hereder el perfume de perfumista. Así una pequeña locura al sabio y al entendido. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de nuestro Dios. Así que, joven, no siga la concupiscencia de tus ojos, ni de la vida, de lo que ves. De nosotros depende, hermanos. ¿Sí? Tenemos dos caminos, lo dijo nuestra hermana, solamente dos caminos. De nosotros va a depender. Nosotros vamos a elegir algo efímero, algo momentáneo, que está a la izquierda, o lo que está a la derecha, hermano, algo eterno, algo que para siempre, que perdure, y que tengamos la bendición de nuestro Dios, y que digan la gente de alrededor, de donde vivimos, de donde trabajamos, donde estemos nosotros: mira, qué gente diferente es esta. Esta gente es muy diferente en su habla, en su comida, en todo. No siguen, no siguen, ¿verdad? No nos siguen lo que nosotros hacemos. No siguen nuestro camino. Ellos son muy diferentes. Es un pueblo apartado. Pues que Dios siempre nos ayude, hermanos, a que siempre seamos fieles y hagamos mejor la voluntad de nuestro Dios, como lo dice nuestro hermano David. Pregunta número 1, hermano, dice: explique cómo entendemos el camino que lleva a la perdición. Bueno, pues el camino de los gentiles, hermanos, por eso dice que no lo debemos de aprender, porque ese camino es ancho, espacioso, no tiene reglas. No hay, hermanos, nada de ninguna restricción. Entra el que quiere y lo halla rápido el que quiere, y como es espacioso, puede andar por él. Así que ese camino no es conveniente para ninguno de nosotros que hemos buscado las cosas de nuestro Dios. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los tesoros que debemos de buscar? Bueno, si el Señor dijo: donde estuviere vuestro corazón, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El consejo es que busquemos las cosas de arriba, las celestiales, las que Elohim ni el, hermanos, nada corrompe, ¿verdad? Ahí nada de eso, ni ladrón, nada hurta.
Todo eso lo debemos de tener aquí en la mente de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces busquemos siempre lo que Dios ofrece, que hagamos su voluntad y su voluntad es cumplir con sus mandamientos. Pregunta número 3. ¿Por qué no debemos envidiar al que es alejado de Dios y aparentemente tiene mayor prosperidad? Hermanos, aquí dice aquí que comprender qué es lo adecuado. Y jamás querer imitar a un hombre malo. Eso jamás. Mejor a un hombre bueno. 4. ¿Para quién son los problemas y los conflictos según Proverbios 23, 29, 30 que habla de los vicios? Para el que caen en los vicios, para que caen en ese tipo de situaciones y el problema va a ser para él y su vida, cómo la va a vivir, como aquel que vive debajo del puente y jamás deseó haber probado una gota de alcohol. 5. ¿Qué actitud debemos de tomar con relación al camino de las gentes, hermanos? Pues no envidiarlas, ¿sí? No envidiarlo, al contrario, nosotros santificarnos y lavarnos de toda nuestra inmundicia y apartarnos, hermano, y ser santificados de acuerdo como dice la palabra de nuestro Dios, mucho menos envidiar ese tipo de situaciones. 6. ¿Qué hace Dios con relación a nuestras necesidades? Dios sabe lo que necesitamos y Dios nos los ha dado. Todos podemos testificar que Dios nos ha dado todo. 7. ¿Cuál es el destino del que sigue el camino de las gentes? Pues lo lleva a la perdición, hermanos. De acuerdo a lo que hemos estudiado a través de la palabra de nuestro Dios que hemos tenido en esta mañana y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.